El trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que afecta a las personas de manera diferente y se caracteriza por dificultades en la comunicación, las interacciones sociales y comportamientos repetitivos. En Cuba, la prevalencia del autismo es de 0,4 por cada 10.000, muy por debajo de las tasas en el mundo, que según la Organización Mundial de la Salud es de 1 por cada 160 niños. El abordaje de esta condición es multisectorial, con énfasis en una atención sanitaria de calidad y una educación especializada e inclusiva. Justamente sobre el autismo en Cuba, sobre su tratamiento, atención e inclusión, hablamos hoy en Buen Cubano, y para dialogar del tema de hoy nos acompañan el académico Orlando Terré Camacho, especialista en neurodesarrollo y educación especial. Muchísimas gracias por acompañarnos. También se encuentra con nosotros el doctor Arturo Rodríguez, neurólogo y jefe de la Clínica de Neurología Infantil en el CIREN. Muchas gracias también por su compañía. Ustedes acompáñenos en estos próximos 27 minutos de programa. Abrimos el debate en Buen Cubano. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en nuestro programa y comenzamos ya nuestro tema hablando sobre el trastorno del espectro autista. ¿Qué es y cómo podemos definir este espectro? Bueno, estamos hablando de un abanico de condiciones que se van a caracterizar por presentar un grado variable de dificultades en la comunicación y la interacción social, de conjunto con intereses marcados y realización de conductas repetitivas y actividades repetitivas. También a esto podríamos adicionarle que el trastorno del espectro autista es una condición, y desde la condición es una condición compleja. En la actualidad, una de las entidades del diagnóstico que más está difundida en el mundo es esta condición, muchas veces equivocada con el concepto de enfermedad. No tratamos con la enfermedad. No es una patología, estamos tratando con una condición de personas que presentan dificultades y síntomas en relación con la comunicación social y también con las interpersonalidades. De ahí es la construcción semántica de autismos. Quería preguntarles desde su experiencia entonces, ¿cómo es su prevalencia en Cuba y cómo se determina en nuestro país estos casos? Bueno, según un artículo publicado en la revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana, en el 2023 teníamos una prevalencia de 1 por cada 140 niños. El diagnóstico se hace a través de un equipo multidisciplinario. Es importante recalcar que una sola persona no debe hacer el diagnóstico del autismo y tampoco existen pruebas específicas, test que definan esta condición. Los test ayudan, las pruebas nos ayudan muchísimo a descartar otras entidades que pudieran estar relacionadas con esto, pero se hace así, es un diagnóstico de consenso en un equipo multidisciplinario que puede estar integrado por médicos, psicólogos, educadores especiales, rehabilitadores, varios compañeros también. Y me imagino que al ser un espectro tiene un amplio, como les decían, abanico de maneras de desarrollarse o presentarse este espectro, ¿no? Es correcto. Sí, lo que más se ha manejado a nivel internacional es la categoría autismos. Y también aparece en estos últimos tiempos una condición que de alguna manera mejora este concepto de etiquetas y se convierte en un trastorno del espectro autista. En la combinación de ver las ciencias clínicas, ver la pedagogía, nosotros más abogamos por el concepto de espectro, porque el concepto de espectro, más que verse desde una condición de abanicos de posibilidades también, sintetiza de alguna manera síntomas combinados y que no solamente es para el diagnóstico, no sé si coincide, pero también va a la intervención, porque ¿qué hacemos con únicamente etiquetar o diagnosticar si no va a existir un modelo de intervención temprana que favorezca a la aparición y la categoría y después cómo intervenirlo en el medio social, en la escuela y por supuesto con resultados?
los diagnósticos siempre tienden a disminuir el potencial del desarrollo que pueda tener un individuo. Mirarlo desde la condición potencializadora es mirar todo lo que es posible hacer y minimizar las barreras y dar oportunidades a este tipo de personas que se manejan en una condición diversa y diversa desde su propia caracterización. Dentro de este espectro autista, doctor, me gustaría saber cuáles son las variantes de atención en Cuba desde el Ministerio de Salud Pública primero, y luego también quisiera saber sobre la educación. Bueno, desde la salud, como veníamos, la evaluación parte desde este equipo multidisciplinario. El objetivo principal de esta evaluación es conocer las características individuales. Estamos hablando que esto es un abanico muy amplio de condiciones en los cuales puede entrar un joven con altas capacidades que actualmente está en la Convenita, está terminando su preuniversitario. Puede también entrar una niña que su maestra la regaña mucho porque ella solo quiere hablar de las orquídeas. Y puede entrar un nene de 3 años que no comienza a hablar todavía y que no mira a la madre directamente y no le da besos. O sea, son condiciones muy variables. El objetivo nuestro, primero que todo, es identificar estas características personales para luego trazar una ruta y ver en qué y cómo podemos ayudarlo. Las variantes de atención desde este equipo multidisciplinario siempre tenemos un pilar fundamental que va a ser la rehabilitación y la inserción social, porque esto va a ser nuestro objetivo principal. Ahí nos van a ayudar los logopedas principalmente por la afectación de la comunicación y el uso de tarjetas, el uso de pictogramas. Ahí los logopedas ayudan muchísimo. Nos va a ayudar la educación especial. Estos niños, algunos pudieran tener cierto déficit cognitivo y ahí tratando a esa particularidad de cada caso también nos ayudan. Y también los terapistas físicos. Los defectos motores, los defectos en el movimiento pueden también estar presentes en algunos casos y nos ayudan. Pero lo importante es que estos 3 terapistas van a tener una interacción constante con el niño. El hecho de que el niño vaya a terapia va a hacer que el terapista le dé una orden, el niño tenga que hacerla. Esa interrelación es muy buena en este abanico de condiciones. Okay. Desde el punto de vista, el neuropsicólogo ayuda sobre todo en el diagnóstico, en la evaluación, porque no es solo evaluarlo una vez para decir, bueno, puede ser, no puede ser, no. Sino hay que ir viendo cómo va desarrollándose ese niño en las terapias, etc. Pero además, los neuropsicólogos tienen una tarea de intervención. En el caso específico de los neurólogos y psiquiatras, ayudamos en el tratamiento de la epilepsia, que es bastante frecuente en estos casos, pero también en la neuromodulación farmacológica de la conducta, la modulación farmacológica del sueño. Y recientemente se nos han sumado los neurofisiólogos clínicos con una serie de técnicas de modulación cerebral, las cuales en el país estamos comenzando a implementar en ciertos lugares como protocolos de investigación y tenemos resultados alentadores para estos pacientes y sus familias. Hablábamos desde la salud y les propongo ahora hacer una pequeña pausa y luego cuando regresemos entonces veremos desde la parte educativa qué se puede hacer para ayudar a las personas con esta condición. Les propongo hacer una pausa en nuestro diálogo y enseguida regresamos para hablar del trastorno del espectro autista. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Continuamos en Buen Cubano con nuestro tema del día de hoy y nos quedamos hablando sobre la atención desde la educación a estos niños, jóvenes, adolescentes que puedan ser identificados con la condición del espectro autista. ¿Cómo se desarrolla estos niños en el sistema educativo cubano y cómo es la atención también con las familias? Sí, mira, la educación en solitario no puede educar. Para nosotros es muy fértil y muy necesario el aporte
de lo que nos dan los clínicos, es decir, desde el diagnóstico real, para poder nosotros diseñar el modelo de intervención, un modelo que siempre está precisado desde una misión desarrolladora. Es decir, ver al sujeto desde la condición del espectro nos va a permitir a nosotros diseñar de alguna manera un modelo de intervención que produzca, por supuesto, resultados. Y desde la misión de la educación, y no solamente en Cuba, sino a nivel internacional, nosotros abogamos por un modelo de mejor caracterización que un diagnóstico. Es decir, en la medida que conozcamos las características de cada niño, de cada sujeto, de cada niña, nos está propiciando a nosotros un modelo interventivo. ¿Qué ocurre? Que el sistema de educación especial cubano es un sistema de vanguardia. Y bajo esa condición, lo que mejor ocurre en la enseñanza, en la educación especial, es la aceptación y el reconocimiento del niño que porta esta condición. De ahí la escuela tiene un compromiso muy importante y el momento de intervención es muy conservador. En primer lugar, la naturaleza humana daña al sujeto bajo esta condición, pero la escuela le da, la intervención pedagógica le da otro soporte, que es justamente sostenerlo bajo esas subcondiciones. Y lamentablemente, en distinción al mundo, el mundo no lo reconoce, el mundo lo pone en una condición, es muy difícil transitar hacia ubicarlo en el contexto escolar y también en el contexto social, cosa que en Cuba esa triada perfecta entre escuela, educación y familia constituye el elemento de base. De ahí es que se habla mucho de modelos inclusivos para la inserción o integración del niño en la escuela. Pero es bueno recalcar, y yo creo que esto lo hablamos antes de entrar a este debate, a este diálogo interesante, no siempre se dan estos resultados. ¿Por qué? Porque cada niño es una entidad y bajo esas condiciones la escuela tiene que preparar desde el currículum, desde las adaptaciones o adecuaciones curriculares, un modelo individual y diferenciado con el resto. De ahí problemáticas que surgen, es decir, familias que no están en desacuerdo con lo que está ocurriendo en el ejercicio de la práctica, de la buena práctica pedagógica, y otros dilemas también que se presenta, aquel niño que desde potencialidades con el espectro llega y automáticamente se establecen buenas dimensiones, buenos resultados. La educación cubana, como el sistema de salud nuestro, prioriza al sujeto, a la persona, y desde esa condición minimizamos ese concepto tan dañino que es la discapacidad. Para nosotros un niño con una entidad de diagnóstico, con un espectro, es una persona. Y esto también prevalece en las dimensiones evaluativas de los modelos educativos, de los modelos clínicos en diferentes países del mundo. Reitero, unir entre sistemas el modelo clínico con el modelo educativo presupone justamente un buen resultado a partir de los grupos transdisciplinarios que asumen tan importantes retos. Y el Ministerio de Educación, es bueno que también se entienda, tiene los centros de diagnóstico y de orientación, que es algo atípico dentro de los modelos educativos internacionales. Y es que no solamente nos quedamos con el diagnóstico temprano que nos ofrecen los clínicos, sino que también vamos asumiendo el rol de evaluar, de caracterizar, de mejorar esta entidad del diagnóstico, que no deja de ser compleja, a mi juicio, una de las más complejas dentro del proceso de la enseñanza o la educación especial. A propósito de lo que decía el profesor de la atención al sujeto, también hablaba de una triada donde no solo se puede ver la parte clínica y la parte educativa, sino que la familia juega un rol principal también en la atención a este niño, pero también debemos atender a esas familias en su conjunto. ¿Cómo hacen para atender a una familia que recibe este diagnóstico de este miembro de la familia que se encuentra dentro del espectro autista? ¿Cómo hacen para que esa familia ayude a este sujeto? ¿Cómo se hace desde la parte clínica y desde la parte educativa? Bueno, desde la parte clínica es muy importante, ese momento es muy importante. La manera en que comunicamos ese diagnóstico es importantísima. Es uno de los pasos más importantes a la hora de tratar a este individuo. Por supuesto, la familia tiene que estar integrada en el proceso educativo, en el proceso de atención médica. Si no se logra esto, tenemos grandes fallas.
Bien, entonces la familia también debe ser apoyada porque las dinámicas familiares no van a ser las dinámicas familiares tradicionales. Entonces uno tiene que explicar, sobre todo parte todo de explicar, que la familia comprenda qué es esta entidad, que la familia sepa en qué rango puede presentarse, qué síntomas pudieran presentarse en el futuro. Esto también nos ayuda bastante. Y ya desde el punto de vista de apoyo intervencionista también los neuropsicólogos nos apoyan en esa parte, pero todo profesional que se dedique, tanto en la educación como en la salud, que se dedique a la atención de personas dentro del espectro autista, tiene que ser muy empático con el paciente y con su familia. ¿Ok? Yo pienso que esto es un punto que tiene que quedar claro. Muy interesante. El modelo de educación desarrolladora plantea esta triada, este triángulo perfecto: escuela, familia y comunidad. Para mí, el primer momento de este intercambio con la familia está en minimizar las angustias. Yo creo que ahí está el primer problema. Las familias, y hablo en plural, de personas con el espectro autista, son familias que históricamente van a necesitar de un acompañamiento, que no tiene que ser terapéutico, sino es que es de apoyo. Y es ahí la escuela cuando entra desde sus diseños a soportar el intercambio constante con resultados que va obteniendo o problemáticas que van surgiendo en el transcurso de la intervención pedagógica. Y cuando hablo de intervención pedagógica, manejo los conceptos necesarios de esta escuela que incluye. Es decir, los modelos inclusivos que de alguna manera nos indican la ruta de insertar a un niño con alguna condición de cualquier diagnóstico, pero en este caso del espectro, incluirlo dentro de la educación, tiene que entenderse como una dinámica. No puede ser de hoy para mañana, no puede ser lo que estoy logrando y lo que no lograré, sino que tiene que mirarse como un proceso. Y esa es la distinción que tenemos que nosotros de alguna manera seguir construyendo, porque los resultados que esperamos son de inmediatez y yo creo que no puede ser. La improvisación, por ejemplo, en un modelo de intervención no es funcional. El maestro, el docente, el especialista de cualquiera de las áreas tiene que conocer, caracterizar con objetividad a cada una de estas entidades. Existen, y esto es importante que lo reconozcamos y que se conozca, que existen autistas, personas con el espectro con muy buen rendimiento. Y de ahí viene la caracterización de niveles, las tipologías. Yo creo que esto, doctor, sirve únicamente para la intervención. Pero a mí me parece que el autismo es, por su complejidad, una entidad del diagnóstico a visibilizar siempre y a tener muy en cuenta, porque yo no creo que exista un autismo leve ni uno moderado. Ni severo. Yo creo que existe la categoría de espectro. Profesores, yo les propongo hacer una segunda pausa en nuestro diálogo. Luego de estos minutos de pausa volveremos al tema, por supuesto. Usted recuerde que si quiere continuar o participar en el debate o proponer también otros temas a nuestra conversación, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico en buencubano@icrt.cu y también a través de nuestras redes sociales. Enseguida regresamos. Regresamos a nuestro debate en Buen Cubano y antes de la pausa me surgía una duda que quiero preguntarles ahora y que creo que es una duda que muchas personas tienen no solo dentro de nuestro país. ¿El espectro autista es una enfermedad o es una condición? ¿Cómo se cataloga este diagnóstico? Bueno, en estos momentos la información científica que hemos acumulado desde 1940, que fue cuando se empezó a dar un diagnóstico y empieza la historia de este grupo de condiciones. Estos son actualmente, en la literatura científica actual, lo vemos como una serie de condiciones variables
que ya hemos conversado sobre esto, pero si no como un trastorno, esto hay que evitarlo, ya que da pie a muchas etiquetas mal equivocadas, vistas desde la incomprensión. Yo pienso que esto debe quedar claro. Sí, yo considero, y qué bueno que hablas de la historia también, del primer pronóstico de este tipo de pacientes, de casos, se le llamó desorden de la conducta. Históricamente ha ido transitando. Se habló mucho de autismo y hoy, desde los estamentos investigativos, se trabaja con el trastorno del espectro autista. Para nosotros es una condición. Esto no deja de ser una patología, deja de ser una enfermedad, y esto es importante que se reconozca. Es decir, no hay que sanar, no hay que salvar, no se puede prevenir. Los grupos multicausales o causales que dan paso a esta entidad están aún en estudios. No podemos decir que es producto genético, que es producto... Hay una serie de polifonías multisensoriales, multidesarrollo, que la pueden de alguna manera definir. Pero si tuviéramos que clarificar tu pregunta y al resto, diríamos que es una condición. Y lo que Cuba hoy resignifica dentro de la banalización del diagnóstico es hablar del espectro autista, minimizar de alguna manera el concepto de trastorno, porque lo lleva a una entidad que tiene y está relacionado con sistemas cerebrales y que todavía nosotros, dentro de las investigaciones, que son investigaciones, no tenemos resultados. Así que nos quedamos con la condición espectro autista. Otro tema también muy debatido son las tecnologías en este diagnóstico. ¿Existe un autismo autoinducido? ¿Cuánto puede afectar o no la exposición de las tecnologías entonces al tema del autismo? Bueno, en eso nos negamos, ¿no? En esto nos negamos. O sea, yo pienso que debe quedar claro y tenemos que ser precisos en esto. No existe información científica que defina, que valide que el autismo puede ser ni causado ni por las vacunas, ni por los medicamentos, ni por las pantallas. Yo pienso que en este criterio tenemos que ser muy precisos. Ahora bien, tu pregunta es muy interesante porque nos hablabas de cuánto influyen las pantallas. Las pantallas afectan el neurodesarrollo. Sobre todo estamos hablando de un uso excesivo, de un uso inadecuado. Vemos niños que están alrededor de 6, 8 horas al día frente a una pantalla. Entonces ese niño, por supuesto, a la hora de él escoger, el seleccionar, va a preferir el uso de esa pantalla, una cosa que para él es que él conoce, se siente seguro, a un mundo exterior que puede ser caótico, donde hay ruido, donde hay ciertas interacciones, tiene que interaccionar con este niño de acá, con este padre de acá. Entonces va a ser complejo. Y el niño, por supuesto, va a escoger el ambiente donde se siente seguro, que es la pantalla. Otro punto importante en el cual la pantalla nos afecta es que se ha visto mucho retardo en el habla, producto de la pantalla. La pantalla, y sobre todo si se usa la pantalla para visualización de dibujos animados, que es bastante frecuente para los niños que todavía no están con un habla bien desarrollada, vamos a perder un componente muy importante que es el componente extraverbal del lenguaje. El componente extraverbal solidifica el componente verbal y a la hora de que el niño vaya aprendiendo va a ser un apoyo importante. Y por supuesto en una pantalla, un dibujo animado, este lenguaje extraverbal no va a estar presente. Además de esto, estamos hablando que la pantalla siempre va a ser adictiva a cualquier edad. Las pantallas son adictivas en todas las edades y más si se usan excesivamente. Entonces, vemos a un niño que cuando tiene que hacer un proceso de vida, como puede ser bañarse, dormir, comer, tiene que dejar la pantalla, pero como él ya es adicto va a dar su rabieta, va a no querer dejarla. Entonces eso también afecta la dinámica familiar y va a ser perjudicial. Yo le quiero sumar algo. Desde la pedagogía, desde la comunicación digital, desde el desarrollo que alcanza la tecnología, es muy importante precisar entre la categoría uso y utilidad. Fíjense que no es lo prohibitivo. Lo que hay que cuidar mucho es la etapa del desarrollo del niño. En etapas tempranas, todos estos sistemas comunicativos y sobre todo la pantalla estimulan el desarrollo visual y sensoperceptual del niño, pero al mismo tiempo el exceso de ella puede provocar unos desafíos y es desde ahí donde aparecen algunas conductas que los especialistas tienden a observar y es cuando la llaman unos síntomas del neurodesarrollo alterado y tiene que ver justamente con la desproporción, el mal manejo de la tecnología aplicada al desarrollo. Negarla sería una imposibilidad.
Y es importante también aclarar aquí, uno de los estudios más importantes que hoy el mundo desarrolla en torno a la detección temprana del autismo está relacionado con estudios de mirada. Porque si el niño acondiciona una comunicación, una permanencia no visual sobre el objeto, estos estudios con el uso de la tecnología nos están dando resultados en la mirada a resultados que abogan por esto que también es importante, saberlo usar. Les agradezco nuevamente a ambos que nos hayan acompañado en este debate. Lamentablemente se acaba el tiempo para seguir hablando sobre este tema que es tan interesante y tan complejo también, sobre todo para las familias cubanas. Esperemos que estén nuevamente en nuestro programa en otra ocasión. Muchísimas gracias por acompañarnos. En Cuba, el enfoque para tratar el espectro autista se basa en comprender las complejidades del autismo tal como lo experimenta el individuo y proporcionar intervenciones individualizadas, combinando la rehabilitación médica, neurodesarrolladora y física, que pueden marcar una gran diferencia en la vida de las personas que se encuentran dentro de este espectro y también de sus familias. Aunque no existe una cura para el autismo, porque quedó claro que no es una enfermedad, las terapias personalizadas pueden mejorar significativamente la calidad de vida de las personas. Las palabras de orden son solidaridad e inclusión. Nosotros nos vemos la próxima semana para continuar pensando la vida cotidiana de este país en Buen Cubano.